Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, aquí estamos en la programación de Telemedellín abriendo el consultorio disponibles para ustedes. 441-2100. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, buenos días para todos. Retomando actividades después del fin de semana del Día del Padre, para todos los padres, así sea un día después. Nuestro saludo muy especial. Ustedes son fundamentales en la construcción de esta nueva sociedad, de esta sociedad que pretendemos sea cada vez más saludable. 441-2100, quienes quieren participar al aire, consultar a la doctora Beatriz, hablar del tema del día que ya se los vamos a plantear, pero también pueden hacerlo en redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. El próximo domingo 23, doctora Beatriz, además de la jornada de vacunación para perros y gatos, que ya les estaremos recordando y les mostraremos el avisito y les daremos el número telefónico para que se informen más, hay un evento muy importante de ciudad que a la vez es un evento muy saludable. Los invito a nuestra página en internet, la de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co, para dos cosas. Uno, para invitarlos al Día Olímpico. El próximo domingo, la idea es tener más de 30.000 personas, la meta eran 30.000, pero les cuento que esta mañana superamos esa cifra, entonces hemos fijado desde la Alcaldía una nueva meta, 40.000 participantes en el Día Olímpico. ¿Cuál es la idea? Caminar, trotar o correr. Es una competencia que se hace en el mundo, en Colombia la organiza Medellín, que aspira a hacer la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces este domingo los estamos convocando a todos para que por lo menos caminemos o nos peguemos la trotadita, 5 kilómetros. Si sacamos 40.000 personas este domingo, le diremos al Comité Olímpico Internacional que cada vez tenemos más ganas de ser la sede de los Olímpicos. Y lo otro es esto, es a seguir creyendo en Medellín y a votar por Medellín como ciudad candidata y como próxima sede de los Olímpicos. Ahí está, simplemente en el banner dan clic y pueden votar por Medellín, así como lo hicimos cuando hablamos de Medellín la más innovadora. Ahora también le podemos dar un respaldo, un espaldarazo a nuestra ciudad para que sea la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en www.medellin.gov.co. Hoy, doctora Beatriz, amigos televidentes, vamos a dedicarle el programa a un tema que no es nuevo, porque realmente no es nuevo, ha existido a través de la historia, pero del cual hemos tenido unos desarrollos teóricos y unos abordamientos nuevos durante los últimos años, y es de la violencia en el entorno laboral, que ya incluso tiene una expresión, una palabra en inglés que lo describe, que es el moving. Tal vez algunas veces de ello hemos hablado aquí, doctora Beatriz. Así es, Felipe, cuando hablamos de moving o de acoso laboral, digámoslo así, mal ambiente laboral, estamos hablando, según la Organización Internacional del Trabajo, como un hostigamiento permanente, continuo, de una persona o varias personas hacia una o varios trabajadores. O sea que debe haber una relación de víctima-victimario en la cual se produce en la persona miedo, terror, desprecio, se aprovechan no solamente desde la parte física, sino además psicológica y moral de esta persona, y que puede conllevar la enfermedad, que puede caer en una depresión severa e incluso llegar al suicidio. La Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, ha hecho una definición certera de lo que es la violencia en el lugar de trabajo y lo describe como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otro en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Y es una clasificación de violencia interna, externa y de otros niveles que seguramente tendremos la oportunidad de desarrollar en un rato con los invitados que nos acompañan en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable. Antes de avanzar, quiero que veamos el siguiente informe para tener un contexto más amplio, pero también más acertado de qué es violencia en el trabajo, de qué es ese acoso o abuso laboral. El tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable.
El trabajo es una actividad en la cual se ejecutan tareas que requieren de esfuerzo físico o mental con el fin de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Para lograrlo, se requiere la interacción de un grupo de personas que trabajan por un objetivo común. Pero a pesar de que este propósito sea el mismo, las características, aptitudes y formas de asumir los sucesos cotidianos de cada integrante son distintos. Estas diferentes personalidades y maneras de trabajar pueden convertir este espacio en un lugar propenso para la violencia. Este tipo de interacción humana no solo se ciñe a la violencia física, también incluye maltrato psicológico que puede generar aislamiento debido a la difamación, amenazas y humillaciones por parte de un tercero que esté directa o indirectamente vinculado con él como un superior o un par. La violencia laboral puede traer graves consecuencias a la salud física y mental de la persona que lo padece. Puede llevarlo a la pérdida de su trabajo y hasta la no reincorporación laboral. Los casos de estrés laboral, conflictos laborales y exigencias organizacionales justificadas no son tipos de acoso. Este se presenta solamente cuando hay casos como amenazas de despido sin fundamento real, asignación de tareas innecesarias y burla por su religión, color de piel u orientación sexual. La mejor manera de prevenir estos casos es evitando que ocurran, y para lograrlo se debe realizar diversas estrategias al interior de la empresa, en las cuales todos los departamentos se comprometan a llevarlas a cabo. Ejecutarlas de manera comprometida y oportuna podrá convertir a la organización en un lugar ameno que lleve a todos sus integrantes a desempeñarse mejor en su trabajo. El problema es que esta conducta que acabamos de describir en el informe es, por lo menos evaluando las estadísticas que tenemos al alcance, un comportamiento creciente y como lo explicábamos en el informe, pues está afectando seriamente la condición física, mental y social de las personas, de los trabajadores que en ambiente laboral padecen esta violencia o este acoso, además conllevando grandes pérdidas económicas, porque también ya hoy, por fortuna, se están haciendo mediciones del impacto económico, del impacto que en la productividad tiene esta violencia en el entorno laboral. Felipe, es importante saber cuáles son los parámetros en los cuales nos basamos para hacer un diagnóstico de mobbing o de acoso laboral. Ya más o menos los hemos ido mencionando, qué es lo que pasa, pero debemos reconocer no solamente estos signos y síntomas inclusive, sino además cuál es el perfil de la víctima, es decir, del trabajador, y cuál es el perfil del empleador o del victimario. Entonces es importante saber qué caracteriza el mobbing, es cuando se grita, se avasalla o se insulta a la víctima, cuando se le ponen horarios extendidos o inclusive tareas que sabemos que no puede cumplir en el tiempo en que se le impone, cuando no valoramos lo que hace, cuando lo ridiculizamos frente a otras personas o incluso a él solo, pero de manera reiterativa, como lo decía, cuando se amenaza, cuando se sobrecarga de tareas, cuando se trata de manera diferente a otros e incluso discriminatoria, cuando se le retiene información importante para la labor que él realiza o incluso se le esconde información y luego se le piden resultados. Todos estos son características del mobbing y que además deben ser comprobadas de diferentes maneras. Cuando hablamos entonces del victimario o empleador, hablamos de una persona que tiene un perfil, digámoslo, de un trastorno psicológico de antes que lo manifiesta o lo transfiere a la víctima. Entonces va a hacer de esta, inclusive su objetivo es llevarlo al asesinato laboral, hasta hacerlo retirar, hasta enfermarlo, y porque se siente menos que esta persona por los fracasos reiterativos que ha tenido, por sus debilidades, por sus inseguridades, por sus miedos, y consigue a la víctima. La víctima es entonces aquella persona que por el contrario sobresale, que es un líder nato, que además tiene empatía por las demás personas y se solidariza con ellas. Es una persona que es justa, que es recta, que es buena en lo laboral, sobre todo de manera profesional y a manera personal. Entonces, con esto desata en el victimario o en el empleador pues este tipo de reacciones.
En Colombia hay una condición adicional, doctora Beatriz, que profundiza un poco más el problema y es el alto desconocimiento de las leyes, de la normatividad por parte de los trabajadores colombianos. Ese desconocimiento impide que haga valer sus derechos y que encuentre salidas claras a problemas de acoso, de violencia en los ambientes laborales. Existe en nuestro país la ley 1010 de 2006, estamos hablando de una ley que rige desde hace 7 años y que adoptó medidas, y lo voy a leer textualmente porque es el objeto de la ley: prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Es decir, hay una normatividad, hay una ley vigente que habla y plantea claramente el tema y que es una herramienta para defenderse ante estas situaciones. Pero reitero, un serio problema es que los trabajadores colombianos no conocemos el contenido de esa ley y de otras medidas, de otras normativas que se han tomado para la defensa de los derechos del trabajador y para evitar específicamente estos comportamientos de abuso laboral. Lo más importante y lo que nosotros pretendemos es precisamente que conozcan qué es el moving, qué es el acoso laboral. En la medida en que se conozca, entonces, implementar estrategias de cambio, de prevención a través de salud ocupacional en las empresas y así no verse abocados a este tipo de problemática, que no existan las víctimas, los victimarios y que además no se vaya a ver empañado el ámbito laboral. Es importante además reconocer, y a lo que queremos también apuntar, que hay una depresión severa en la víctima, además que lo lleva, como decía ahorita, a una desesperanza. Esta desesperanza puede llevar al suicidio y a tomar otro tipo de decisiones lamentables. Entonces queremos hacer desde aquí el llamado de atención y recordarles que no están solos. Además existe, como lo hemos dicho en muchos programas, la línea amiga 444-4448, donde también pueden remitirse y pedir ayuda. 441-2100 para que participen en esta jornada. Ya en segundos estarán con nosotros Celina Martínez y Katy Montes. Ellas son especialistas en salud ocupacional. Con ellas vamos a desarrollar este tema que les planteamos hoy. Los invito a nuestro Facebook para recordarles que el próximo 29 de junio tendremos jornada especial de vacunación. Sábado 29 de junio entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde en todos los centros de vacunación de la ciudad para que no desaprovechen la oportunidad. Y el domingo 23 tenemos la jornada de vacunación para perros y gatos. Hacemos la pausa institucional y regresamos al desarrollo de este tema. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos de abuso, de violencia, de acoso laboral. El 23 de junio celebraremos la carrera del Día Olímpico y la ciudad busca un récord, la participación de 30.000 personas para mostrar que en Medellín se vive el espíritu olímpico. Inscríbete en la página web www.carreradiaolímpico.com. La inscripción es gratuita y te daremos el kit completo para tu participación.
Contágiate del espíritu olímpico. Muévete, aprende y descubre. ¿Qué historias tienen o qué preguntas tienen a propósito de abuso o acoso laboral? 441-2100. Voy a nuestro Twitter rápidamente, @saludmedellín, para resaltar un trino en el que nos cita el Consejo de Medellín, que a esta hora está debatiendo, doctora Beatriz, un tema que ya hemos trabajado en varias oportunidades y que retomaremos en el programa, que es la problemática de las cirugías plásticas mal practicadas. Incluso el Consejo está haciendo una transmisión en directo por sus redes sociales. Si alguien quiere ingresar, entren a nuestro Twitter, en @saludmedellín, ahí nos encuentran, o pues buscan directamente el Consejo de Medellín para que le hagan seguimiento a este tema. Ya están con nosotros para desarrollar el programa de hoy Katy Montes, especialista en salud ocupacional, y Celina Martínez, también especialista en salud ocupacional. Katy, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos nuestros televidentes. Celina, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. Gracias, buenos días. Le damos saludos a los televidentes de Telemedellín. Muchas gracias. Ya vamos a desarrollar con ellas el tema. Tenemos llamada a doctora Beatriz y además hoy agradecerle especialmente también a varios ciudadanos que han elaborado preguntas puntuales para el desarrollo de este tema, que en un ratico vamos a empezar a escuchar. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos y también le damos la bienvenida desde Prado Centro a Marcueli Bustos. Buenos días. Buenos días. Adelante. Doctora, la pregunta mía y la inquietud que tengo es exactamente enfocado a las empresas de seguridad de vigilancia. Ellos tienen la verdad en que a uno le hacen persecución laboral mediante el personal de supervisores. Pero la pregunta mía concreta es la siguiente. Yo estoy laborando y trabajaba hasta el día 7. Ya me habían notificado de que trabajaba hasta el 7. Pero el 4, desafortunadamente, asistí a la clínica por un dolor impresionante y me incapacitaron 5 días. La pregunta mía es, si yo voy hasta el 7 y me incapacito el 5 y me dicen de que automáticamente debo firmarles, ¿cómo se llama? La renuncia, de la terminación del contrato, que debo pasar por la oficina. Entonces la pregunta mía ¿es posible que a una persona en esas condiciones de incapacidad lo puedan a uno echar de la empresa sabiendo de que está incapacitado? Y segundo, realmente para ustedes tres, incluyendo las dos doctoras de salud ocupacional, que por favor realmente le hagan un seguimiento a las empresas de seguridad, porque la injusticia que se presenta ahí con nosotros los trabajadores es grandísima. Entonces, yo le pido el favor que por favor, usted muy querida, me dé la respuesta a mi inquietud. ¿Me pueden echar o no me pueden echar? Porque ciertamente vengo siendo víctima de acoso laboral por parte de los supervisores. Gracias, Marcueli, por la llamada desde Prado Centro. Celina, Katy, ¿qué le podemos decir a Marcueli? Bueno, no lo pueden echar porque él está incapacitado y todavía le faltan 3 días de trabajo. Después de la incapacidad, él debe regresar al trabajo y no se puede quedar callado. Si está siendo abusado, si está recibiendo mobbing en el trabajo, él debe expresar eso. Él debe hablar con el gestor de salud ocupacional, con el vigía, si es una empresa pequeña. Él no se debe quedar callado, o él debe dirigirse a la policía, a otras entidades que le puedan ayudar. La historia de Marco es muy clara, pero es un poco compleja, diría yo, porque ya tenía anunciado que su contrato laboral iba hasta el 7, el 5 lo incapacitan por 5 días, es decir, se pasa esa fecha. ¿Y qué debe hacer entonces Katy, la empresa? ¿Esperar a que concluya la incapacidad para hacer allí el corte del contrato? Pues de todos modos, a él no pueden terminar el contrato inmediato. Hay que investigar primero cuál es la razón de la enfermedad que él tiene, qué tipo de enfermedad tiene, si es una enfermedad común o es una enfermedad profesional. Obviamente no lo pueden despedir, eso es todo un proceso. Y en cuanto a lo que él pregunta, que sí que debe hacer porque él se está sintiendo agredido, violentado,
que él siente que lo están persiguiendo dentro de la empresa, él debe dirigirse a la persona que lleve el liderazgo de la salud ocupacional en su empresa, al gestor. Si no existe un gestor de salud ocupacional, puede ser el gestor de personal. Y como dice mi compañera Celina, lo principal es que él ya identificó que está siendo violentado. Eso hay que hacer una investigación, eso no es de días, eso es largo, así que él por ahora quédese en su casa tranquilo y que se vaya dando paso a paso a la investigación de su situación. ¿Debería Katy o Celina, Marco, ir a otras instancias? Yo no sé si todavía existe la Oficina del Trabajo, quien represente al Ministerio del Trabajo y poner en conocimiento la situación. ¿Eso es prudente? ¿Ese es un consejo que le podemos dar a Marco? Si dentro de la empresa no hay quien le preste ayuda, él sí puede dirigirse en primera instancia a la personería, a la Defensoría del Pueblo o hasta la misma policía. Muy bien, Celina, ¿cuáles son los parámetros diagnósticos para decir que se está presentando mobbing o violencia laboral? Cuando la persona se siente agredida, verbal, físicamente, cuando la están insultando, cuando los horarios de trabajo son extremos, cuando no le están pagando las horas extras. Cuando lo desmeritan su trabajo, no solamente es agredirlo de palabra, de gritos, sino solamente hacerlo sentir que no hacen las cosas bien. Así como se siente el televidente en estos momentos, eso es evidente de que él sí está siendo perseguido. Esta situación se puede presentar esporádicamente, pero cuando es de manera continuada, ¿cuándo decimos que después de cierto tiempo ya es un mobbing o es una violencia laboral? Es que no hay fecha exacta, si ya trasciende, si hay varias veces se ha sentido agredida la persona, puede comunicar eso al gestor de salud ocupacional o dentro de la empresa. Si ahí ya no le ayudan, él debe dirigirse fuera de la empresa a la personería para que lo ayuden. Miren, como les decía hace un ratico, acudimos a muchos ciudadanos que siempre son absolutamente colaboradores con nosotros, no solo cuando les consultamos cosas puntuales, sino cuando les pedimos que nos ayuden con ciertos temas, porque consideramos que es valioso escuchar la voz ciudadana frente a preguntas, a temas como estos. Por eso hoy varios ciudadanos nos ayudan con preguntas y yo quiero que por favor escuchemos la primera pregunta de este ciudadano de Santiago. Buenos días, mi nombre es Santiago Henao. Me gustaría saber por qué se produce la violencia en el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Muy buena la pregunta porque nos ayuda a determinar si es una causa o es multicausal lo que genera esta situación en el trabajo. Katy o Celina, la que quiera contestarle a Santiago. Las causas que generan violencia laboral pueden ser que las personas... yo quiero aclarar algo primero, que la violencia laboral no solamente se da, como se estuvo mencionando anteriormente, desde los supervisores o desde los directivos hacia el trabajador. No se puede dar entre trabajadores, esas son diferentes clasificaciones que hace la OIT. Se puede dar entre trabajadores, se puede dar hasta del trabajador hacia el director. Entonces las causas pueden ser personales, pueden ser laborales también dentro del entorno, competencias dentro de la empresa, así que pueden ser diversas las causas. Otra podría ser de compañero a compañero, que se ve muy frecuentemente. Cuando uno está haciendo las cosas bien y viene el compañero que le da celo, que esté haciendo las cosas bien y empiece a crear esa violencia lateral que se llama u horizontal. Muy bien, nos llama desde Castilla Luz Marina Suárez. Buenos días. Adelante, Luz Marina. Buenos días. Buenos días. Buenos La escuchamos, Luz Marina. Gracias. Mira, el problema no es mío, es una hija mía que lo está viviendo en la empresa. Entonces yo quería pues para que me guiaran a ver ella qué debe de hacer, porque el acoso no, pues el problema no es solo con los trabajadores, sino con los jefes. La jefe de ella que la tienen un acoso laboral impresionante. Las compañeras pues las tratan horrible, muy mal. Y allá nadie hace nada. Gestión humana, por lo consiguiente, es hablando con la jefe mal de los trabajadores. Entonces yo quiero que ustedes me guíen a ver qué debo de hacer, o dónde debo de ir, o dónde debe ir ella para yo decirle a ella.
Perfecto, Luz Marina. Este es el espacio precisamente que estamos haciendo hoy para resolver esas inquietudes. Katy. Ya habíamos mencionado antes que ella puede dirigirse y si tiene personas que atestiguen y que apoyen sus versiones a la Defensoría del Pueblo, a la policía, ya le había comentado lo mismo, a buscar orientación y primero que todo también se debe conocer las leyes, investigar sobre en qué ley se basa ella. Ya acá mencionamos que la ley 1010 la está apoyando y protegiendo la salud mental y la salud psicológica de los trabajadores dentro de las empresas y si en su empresa no le han puesto atención, como dijeron, ella basándose en esta ley puede hacer cumplir sus derechos como trabajadora, porque esta ley obliga a los empleadores, ya sean empresas públicas, privadas, a que gestionen la salud mental de sus trabajadores, a que defiendan, a que protejan esta salud, así que le están vulnerando sus derechos. A ese tema de la ley voy para preguntarle a Celina que efectivamente la ley existe, la ley 1010 de 2006, pero ha sido realmente efectiva. O sea, ustedes conocen procesos que hayan cursado trámite y que hayan sancionado a un empleador o a un empleado colega del que se siente abusado. Sí se han hecho, pero que se tengan estadísticas y que las estadísticas estén públicas no se conoce. Pero también existen otra normatividad como son los comités de convivencia laboral, que eso también ya existe normatividad del 2012 y del 2013, que rige los comités de convivencia laboral que deben existir dentro de las empresas. Y esos comités deben ayudar a esas personas, como le está sucediendo a la muchacha, a que busquen esos comités y que le ayuden a mejorar esos casos de violencia. Y si esos comités aún no existen en las empresas, ¿uno qué debe hacer? Debe denunciar y que la empresa haga esos comités de convivencia, o debe irse a la personería para que les ayuden a la persona, si dentro de la empresa no le están ayudando o no le prestan atención a esos casos. Celina, ¿esos comités se conforman por las mismas personas de la empresa, los mismos trabajadores o por personas externas? No, por las mismas personas de la empresa, dependiendo del número de personas, se escogen ya sea parte del empleador o parte de los trabajadores. Lo de los trabajadores se escoge por votación y el empleador sí escoge a la persona que va a representar los comités de convivencia. Muy bien. Bueno, le damos el paso a otra pregunta de nuestros televidentes. Adelante. Mi nombre es Lizardo Torres y quiero saber cómo se puede mantener la salud mental en el ambiente de trabajo. Muchas gracias, Lizardo. Katy, Celina, hablábamos que es fundamental hacer prevención precisamente para evitar esta violencia laboral. ¿De qué manera podemos hacerlo y cómo preservar la salud mental de los trabajadores? Pues en primera instancia diseñando y planificando programas y unas buenas estrategias de prevención de la violencia dentro de los lugares de trabajo. Esto debe ser pensado desde la prevención primaria, que consiste en educación. Educar a los trabajadores, educar a los supervisores, a los directivos, aún educar a los usuarios, a los clientes, porque la violencia también puede venir de afuera, siendo laboral, pero si se da dentro del espacio donde se está laborando, constituye violencia laboral. Pero yo quisiera que ahorita diéramos un ejemplo específico de esa violencia que se ejerce desde afuera, pero que afecta al ambiente laboral. Antes saludemos a Jorge Botero, que está en Itagüí. ¿Qué hubo, Jorge? Felipe, buenos días. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo va todo? Muy bien, los felicito por ese programa. De verdad que yo quiero participar en algo. Yo viví algo en una empresa y me pareció muy bueno, que le ponen a uno, por decir, 10 toneladas saca esta máquina por día, por jornada. Si saca 2, 3 toneladas más, les dan una bonificación. Qué bueno que eso lo aplicaran en las empresas. Y que el hecho no sea ser el rey o la reina, sino que reinemos. Que la gente se base no solo en lo que es, que porque es el jefe o algo, no. Uno también pueda dar opiniones y pueda generar algo bien bueno para la empresa, pues como opiniones y reflexionar en cosas buenas sobre el estado de la empresa. Muchas gracias.
Gracias, Perfecto, Jorge, muchas gracias. ¿Algún comentario? Lo que dice el trabajador es importante. Cuando se hace parte al trabajador de lo que se está realizando en la empresa, ya toma un ambiente diferente de trabajo. Ya las personas son más responsables de lo que están haciendo y van a tener el autocuidado, porque cuando uno se apropia de las cosas, uno cuida más las cosas. Además que el empleador, la empresa debe entender que un buen clima laboral es un buen negocio, incrementa la productividad. Cuando tenemos trabajadores aburridos, presionados, desgastados, física y mentalmente cansados, pues la productividad va a ser muy baja. Obviamente eso no le favorece al negocio. Katy y Celina, bueno, desde salud ocupacional, desde ese comité que deben tener todas las empresas, pues ¿cómo se hace el diagnóstico? Es fácil cuando el trabajador va y cuenta lo que le está pasando, pero cuando no lo hace, ¿cómo hacen ustedes desde salud ocupacional para detectar este tipo de trastorno en los empleados? Como lo dijo la compañera, primero se deben hacer unas políticas preventivas dentro de la empresa, es el primer paso, y que esas políticas sean en conjunto entre los trabajadores y el empleador. Segundo es hacer un diagnóstico de los factores de riesgo dentro de la empresa. ¿A qué factores de riesgo está expuesto el trabajador psicológicamente? ¿Qué presiones tiene el trabajador sobre ese trabajo? ¿Se le están colocando más carga de la que el trabajador puede soportar? Me imagino también que de pronto a través de test o encuestas que constantemente se le puede hacer a los trabajadores, es fácil también llegar al diagnóstico, ¿o no? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Pues me parece importante también que los televidentes sepan, ahora que mi compañera mencionó lo de factores de riesgo psicosociales, que el Congreso de la República también sacó una resolución que es la 2646, donde reglamenta que quiénes son los responsables dentro de las organizaciones para proteger al trabajador de estos riesgos psicosociales. Ya responsabiliza a los empleadores de la protección de los trabajadores. Entonces, si ellos tienen esa responsabilidad, deben diseñar esos programas, diseñar estrategias, pueden ser actividades de promoción de la salud mental. Y como usted dice, la ley no dice cómo lo pone la empresa, a través de encuestas, a través de actividades, a través de integraciones. Y aparte de eso, el gestor de salud ocupacional tiene que ser una persona muy atenta, que discierna, que mire donde hay acoso, que mire las evidencias y que lleve un seguimiento de este tipo de comportamientos. Una vez se haga este diagnóstico, entonces, ¿cuáles son las estrategias a seguir de tratamiento y de manejo, no solamente con el empleador, sino con el empleado, o sea, la víctima, el victimario y además el ambiente laboral? Se deben hacer estrategias educativas, que es lo más costo beneficioso que tiene para la empresa. Y luego que se realicen estos casos, de que se detecte la víctima, de que se le haga una rehabilitación a esta víctima, se debe reunir el empleador con los trabajadores, con la empresa, para que haga partícipe de lo que está sucediendo dentro de la empresa, para evitar de que eso vuelva a suceder, de que trascienda y que se haga un mejor ambiente de trabajo. Estamos hablando aquí en Medellín Ciudad Saludable de moving, que es el término inglés que se utiliza para describir el acoso, la violencia en los ambientes laborales. Usted seguramente tiene preguntas y puede participar. 441-2100, pero usted también nos ayudó a elaborar este programa y a elaborar preguntas para nuestras invitadas. Escuchemos otra pregunta. Buenos días, mi nombre es Sonia Aguilar y yo quisiera saber a dónde puedo acudir si estoy sufriendo acoso laboral. Gracias, Sonia. Ya hemos hablado un poco del tema, pero vale la pena insistir porque además es el elemento pedagógico que queremos dejar con esta jornada de Medellín Ciudad Saludable. ¿A dónde asistir para denunciar esta problemática? Cuando no se está dentro de la empresa, cuando uno siente el acoso y en la empresa no le hacen caso a uno puede dirigirse a la personería, a la Defensoría del Pueblo, hasta la policía puede acudir para buscar, pero lo importante es que la persona no se quede callado, de que la persona pueda transmitirle eso a otra persona. Pero estas instancias sí nos prestan atención a los trabajadores frente a estas situaciones, es decir, es que estábamos viendo con las respuestas de Katy, normatividad vigente hay, a partir de 2006 y todos esos desarrollos posteriores, la normatividad existe, yo le preguntaba ahorita si se aplica o no, estas entidades son conscientes de que ya es una facultad y una misión de ellos atender este tipo de denuncias.
Eso está estipulado en normatividad, de que ellos deben estar a cargo de ese tipo de violencia. Y ya se le está dando la importancia que se necesita a la violencia laboral, por eso se sacaron la normatividad. Le damos la bienvenida desde Buenos Aires a Ricardo Ochoa. Buenos días. Adelante, Ricardo. Buenos días. Buenos días. Mi inquietud es esto. Yo soy un señor ya de 52 años y yo trabajo en la calle, ¿sí? Resulta que en la parte donde yo trabajo, todos ocupamos el espacio público, que yo sé que lo estoy ocupando, pero resulta que hay unos señores, agentes de policía, que últimamente me andan molestando, pero a mí solo, a más nadie. Me dicen que porque yo no tengo permiso, pero que nadie por ahí tiene permiso. Y amenazan con quitarme la mercancía, amenazan con todo. Yo quisiera que ustedes me ayuden dónde puedo acudir para que esos señores a mí no me... ya, porque yo reconozco que estoy cogiéndome el espacio público, como yo les digo. Si hay que ayudar para el espacio público, yo les ayudo. Pero no es que para lo ancho para uno y lo angosto para otro, no. Yo quiero que ustedes me colaboren, me ayuden, porque yo no aguanto más. Ya a mí no me da trabajo a nadie, yo soy una persona ya adulta. Entonces yo quiero, doctora, para ver a dónde puedo acudir o con quién, o a quién le puedo pedir ayuda. Bueno, Gracias. Pues, esas son mis inquietudes. Gracias, Ricardo, Ricardo. por su llamada. Katy, Celina. ¿Alguna orientación? ¿Existen teléfonos de pronto o correos electrónicos que podamos darle a los televidentes donde ellos puedan remitirse en caso de estar sufriendo este tipo de violencia laboral? En este momento, pues lo que yo pienso es que debe recurrirse a la Defensoría del Pueblo. Hay dos instancias que yo creo le podríamos orientar a don Ricardo. Inicialmente, recuerde que la Defensoría del Espacio Público y Control Territorial lo ejerce una entidad del municipio de Medellín que se llama precisamente la Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial. Si esos agentes coordinadores del espacio público, bien sean los que contrata la alcaldía o la policía, pues están abusando de esa condición y haciendo elección o preferencia, sería muy importante que usted, don Ricardo, acuda directamente al subsecretario de Espacio Público para que converse esa situación. Si esa instancia se agota, el siguiente paso, como lo explica Katy, es ir o a la Defensoría del Pueblo o a la Personería para poner en conocimiento de estas autoridades esa situación. Esos son los dos mecanismos. Para que usted concerte una cita con el subsecretario de Espacio Público, le recomiendo marcar la línea única de atención y servicio a la ciudadanía, que es 44 44 144. 44 44 144. El subsecretario se llama Gabriel González, que es una persona abierta, dispuesta a escuchar. Con él puede revisar el tema y si no, si por ahí se imposibilita la situación, pues como le digo, Personería o, lo explica Katy, Defensoría del Pueblo. Katy, Celina, cuando nosotros ya hemos hecho el tratamiento, pero no se lleva a cabo como todas las estrategias propuestas, ¿qué consecuencias no solamente puede traer para la víctima, sino además para el ambiente laboral esta problemática? ¿Y cómo manejarla? Para la víctima va a tener afectaciones psicológicas, afectaciones mentales, va a afectar el ambiente laboral y va a afectar su ambiente familiar también. La persona va a tener desmotivación, ya no va a ser igual su trabajo, si es que reincorpora las mismas labores, porque en muchos casos la persona abandona el trabajo para irse a otro lugar donde se sienta mejor en su ambiente laboral. Y dentro de la empresa el ambiente de trabajo ya no va a ser igual, porque las otras personas se van a sentir incómodas con ese ambiente de trabajo. Desde la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué tan frecuente es y qué tan frecuentes son las consecuencias tales como el suicidio, la depresión mayor? ¿Cuál ha sido su experiencia? Nosotros hicimos una revisión bibliográfica y a nivel mundial esta incidencia es alta de estos efectos que tú estás nombrando. Sin embargo, no hay investigaciones acá en Latinoamérica sobre esto, por eso no te puedo dar esa respuesta. Te puedo hablar a nivel mundial y especialmente en trabajadores de la salud, que es donde más se está presentando, porque su simple labor, el ejercicio, sus actividades, los exponen a estos eventos. La situación de estar atendiendo a las personas y de los usuarios que llegan ya predispuestos a estos eventos, porque los médicos, las enfermeras son los que más reciben agresiones por parte de los usuarios. Katy, ese podría ser un buen ejemplo para lo que te decía ahorita, para esas
presiones externas a las que se someten los trabajadores, que no son de sus directivos ni de sus compañeros de trabajo. Ese es un buen ejemplo. ¿Hay otros? Sí, puede ser la gente que trabaja en servicio al cliente. También sufren muchos incidentes de violencia, muchos insultos. A veces llega hasta violencia física, se han visto muchos casos. Y también podemos hablar que esta clasificación es otra que da la OIT como violencia externa. Está dentro del lugar de trabajo, pero la clasifica como violencia externa porque viene de los usuarios. ¿Y nuestra normatividad colombiana también protege para esos casos? Claro, ellos no hacen exclusión. Cuando hablan de violencia laboral es la que se dentro del lugar de trabajo, no hacen exclusión de dónde se produzca, desde dónde venga, quién sea el victimario, no. Muy bien, le damos el paso a otra pregunta de nuestros televidentes. Adelante. Buenos días, mi nombre es Shirley Sarabia y quisiera saber cuál es la diferencia entre conflicto laboral y violencia en el trabajo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué le podemos decir a la televidente? Bueno, violencia laboral son los incidentes que se presentan, ya sea verbal o físico. Conflicto laboral. Y conflicto laboral es más que todo verbalmente, los insultos que se presentan verbalmente entre las personas. Pero bueno, a propósito de esta pregunta, ¿cómo hacer una diferenciación clara entre los que constituyen reclamaciones sindicales o de equipo de trabajo ante unas necesidades puntuales que tienen los trabajadores, y lo otro, que eso se convierta ya en un acoso, en un abuso por parte de los empresarios o las directivas de la organización? Es más que todo cuando es repetitivo, cuando es hacia la misma persona o desde otra persona siempre es la misma persona la forma. Cuando se presenta eso repetitivamente, ya puede que sea una violencia laboral. 441-2100, pueden participar también en Twitter y en Facebook. A propósito del Facebook, Eliana Giselle Jiménez nos está saludando y nos está preguntando que si le podemos colaborar con el número telefónico de algún centro de rehabilitación sin ánimo de lucro. Es posible que me colaboren con esa información. A Gisela, pues tal vez en este momento aquí a la mano no tenemos número telefónico de centro de rehabilitación sin ánimo de lucro, pero te podemos decir, Eliana, que está la línea Amiga en Salud con la que te puedes comunicar, y ahí nuestros compañeros que atienden la línea podrían orientarte. La información está en la pantalla, 444-4448. Toma ese dato, Eliana, 444-4448, para que desde allí, de nuestra línea amiga de la Secretaría de Salud, Alcaldía de Medellín, te orienten con esa información. Katy, Celina, desde la ley, ¿cuáles son los derechos que se le están vulnerando al trabajador o a la víctima de mobbing? Sería el derecho a la igualdad dentro del trabajo, el derecho a estar tranquilo, a ejercerse, a desempeñarse como él quiera, el derecho a la libertad de expresión, porque ellos los cohíben, los presionan, el derecho a desarrollar su personalidad sería otro también que cabe mencionar. Es toda una persecución que se ejerce sobre la persona, y una persona que está siendo hostigada no es una persona libre tampoco, entonces también el derecho a la libertad. Saludemos en Belén a David Tamayo. Hola, David. Muy buenos días todavía. Sí, señor, bienvenido. Muchas gracias. La pregunta mía es la siguiente. Lo que pasa es que es muy difícil acercarse a un centro de la policía o, como ellos dicen, a una comisaría para que le puedan ayudar a uno con estos temas. Estos temas yo creo que deberían de ser más que todo, como dijo la señora Celina Martínez, me gustaría saber si hay un apoyo con un número telefónico directo donde a uno lo puedan orientar y lo puedan dar consecuencia y lo puedan consecutivamente seguirle a un caso que lo puedan ayudar a uno de un acoso laboral, de un maltrato, como ellos decían, físico y verbal dentro de su ambiente laboral. Yo quisiera saber que si es muy difícil porque ningún compañero te va a acompañar a dirigirte a demandar tus propios jefes cuando la situación laboral aquí en Medellín está, como nosotros sabemos, que es muy difícil y muy compleja. Entonces la pregunta mía es
si le pueden dar a uno una línea de apoyo y de orientación, qué organización es la que lo persigue a uno, qué la organización es la que lo orienta a uno a llevar a que todo esto pueda llegar a un final feliz, frente a los patrones, frente a las empresas, frente a la comunidad, como llamó el señor anteriormente. Él tiene problemas de espacio público, él es mayor de edad, el señor no tiene dónde conseguir un empleo, él tiene que generar su propio empleo y le están acosando en la calle, él lo toma como laboralmente, pero el señor no sabe que él está infringiendo la ley porque está ocupando un espacio público. Pero ya hablando en la parte de las empresas, cuando usted va a decir con ciertos compañeros, ¿quién me va a acompañar para hacer una demanda o para poder reclamar mis derechos? Nadie te acompaña. Y mucho menos la policía ni las comisarías de familia. Queremos es que nos den un número de alguien que le pueda hacer un acompañamiento a uno para poder tener un final feliz. Perfecto, David, gracias. ¿Existe un número telefónico, un correo electrónico, algún punto donde se puedan comunicar? Pues en este momento yo no se lo puedo dar, pero sí te puedo dar un consejo. Pues el mejor defensor eres tú mismo. Tú te documentas con la ley 1010. En esta ley 10 te dice cuáles son actos de violencia laboral, para que tú identifiques cuáles, si los están ejerciendo sobre ti, cuáles no se consideran actos, qué debes hacer. Y si tú te documentas y conoces esta ley, es muy fácil comprenderla. Tú te presentas a la Defensoría, a la Personería, donde tú quieras, hasta la policía, y le dices, mire, yo imprime y le lleva la ley, yo siento que esto lo están haciendo en contra mía, me siento... Y ellos, cuando tú le llevas la ley, se dan cuenta que tú sabes, de que tú te puedes defender, y te van a dar los mecanismos y te van a llevar a las instancias donde ahí sí alguien especialista, idóneo, te va a ayudar. Y decíamos desde un comienzo en el programa, cuando hacíamos la introducción, que es que una de las debilidades que tenemos en Colombia es precisamente el desconocimiento de la ley, y es la ley, es la normatividad la que nos llena de herramientas para poder hacer valer nuestros derechos. A Katy y a Celina, gracias por acompañarnos. En segundos vendrá otro invitado a la parte final del programa. Que estén muy bien, mucha suerte. Muchas gracias. A ustedes por estar con nosotros. Todavía hay tiempo de llamar. 441-2100, Twitter, @SaludMedellín y Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Ya regresamos. Que lo ilegal es una gran tentación, como que nadie lo niega. Y que caemos fácil, tampoco. No hacer fila, no llenar trámites, hacerle el quite a impuestos, ponerle trampa a la ley, que no sepan quién soy, cómo me llamo, a qué me dedico. Los trámites, ¿qué tanto inciden en ese mal nacional? Lo ilegal. La llamada cultura de la ilegalidad. Tema aquí en Operación Ciudad este miércoles 19 de junio. Envíanos tus videos sobre este tema al correo operacionciudad@telemedellin.tv. Los verás durante el programa. La crisis carcelaria puso en evidencia un mal mayor: la falta de una política criminal y de aplicación de la justicia de parte del Estado. Violación a los derechos humanos, hacinamiento y corrupción. De frente, lunes 17 de junio a las 8 de la noche en directo por Telemedellín, en la Ciudad Olímpica. El 23 de junio celebraremos la carrera del Día Olímpico y la ciudad busca un récord, la participación de 30.000 personas para mostrar que en Medellín se vive el espíritu olímpico. Inscríbete en la página web www.carreradiaolímpico.com. La inscripción es gratuita y te daremos el kit completo para tu participación. Contágiate del espíritu olímpico, muévete, aprende y descubre. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable, un tema bien interesante el que desarrollamos hoy, que es el acoso, la violencia en los entornos laborales, y llega a acompañarnos Alonso Muñoz, que es del equipo de salud mental de la Secretaría de Salud de Medellín, que viene trabajando muy intensamente el tema de las violencias. Alonso, buenos días. Muy buenos días, Felipe, buenos días, doctora Beatriz.
Muy contento pues que las personas están participando, Mucho. llamando, preocupadas pues como por este asunto. Quisiera pues como responderles al televidente que llamó ahorita que dónde podría llamar pues como que fue para sentirse más seguro. Puede llamar a la oficina del trabajo al 513-2929, extensión 104. A ver, vamos a anotar ese número despacito, 513. 513-2929, extensión 104. 104, y le vamos a pedir a nuestros compañeros en el máster de la producción que levanten en generador ese número para quienes han preguntado en dónde denunciar, a dónde llamar, dónde obtener orientación, tengan este número. Y la línea mía, como muchas línea veces se ha reiterado, hay otro teléfono donde nos pueden llamar, es al 385-5408. Este es de la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud hay una línea sobre pues el entorno laboral donde se mira pues como todo lo que tiene que ver con salud mental y salud con los trabajadores. Y adicionalmente tenemos un email que es salud.laboral@medellin.gov.co. Ahí pueden, bueno, si no quieren llamar, hay gente, digamos que bueno, por su situación siente temor, entonces nos pueden escribir ahí exponiendo pues como su caso. Y nosotros con mucho gusto, ahí está el doctor Gaviria, que les contesta pues muy amablemente. Perfecto, ya estos números los vamos a reiterar todos y los vamos a levantar. Entonces, ahí, ya están saliendo para que ustedes tengan a la mano esa información. El correo electrónico es salud.laboral@medellin.gov.co. Le escriben al doctor Gaviria, Sí, que es señor. el que responde ahí. Sí, señor. Alonso, puntualmente, ¿qué hace la Secretaría de Salud de Medellín para prevenir o para atender estos casos que son crecientes de abuso laboral? Yo quisiera pues como hacer un paréntesis. La Secretaría de Salud, de acuerdo a sus competencias, mira pues la salud mental específicamente, ¿cierto? Pues tiene otras estrategias, pero me voy a referir a salud mental. Lo mira por ámbitos, está el ámbito individual, el ámbito escolar, que ya hemos tenido programas pues, con referencia a este tema de violencias. También en el ámbito comunitario y específicamente en el ámbito laboral se está, digamos, intencionando acompañamiento y también estrategias de promoción de la salud y prevención de las violencias. Digamos que es algo, pues, como hemos visto, esta norma viene desde 2006, pero se está intencionando fuerte, digamos, en este cuatrenio, ¿cierto? Y la idea, como les decía al principio, es como por todos estos ámbitos intencionar estrategias, acompañar también a las organizaciones. Puede ser que haya desconocimiento de la norma, donde ahorita veíamos que es importante que haya el comité de convivencia laboral, también se podría acompañar en ese sentido, cómo se hace, qué herramientas hay, ¿cierto? Como desde la asistencia y capacitación a las empresas. Piensa uno, Alonso, excúseme, que es que también lo que hace falta es mucha pedagogía para las organizaciones, porque muchas de ellas desconocen, perdón, estas nuevas normatividades y estos ambientes que se dan ahora, que implican que primero hay que conocerlo, pues antes de convocarlos o sancionarlos o caerles con el peso de la ley. Completamente de acuerdo. Felipe, esa es como una de las apuestas de Secretaría de Salud. Primero, bueno, informar, ¿cierto? Luego, capacitar y tercero, acompañamiento, ¿cierto? Para no entrar pues como un asunto pues como policía que no es nuestra competencia, para que haya pues como un buen desarrollo y pensando siempre el entorno laboral como un entorno protector, ¿cierto? Para que, digamos, haya buena salud y específicamente buena salud mental. Y ahorita mirábamos cómo, o sea, puede ponerse este asunto como de la violencia laboral como más fuerte como desde el empleador o más fuerte también como el del trabajador. Pensaré que tiene que ser una dialéctica, ¿cierto? Como los dos son corresponsables, ¿cierto? Pero hay que mirar en qué parte se genera esa violencia, ¿cierto? Y para poder tomar acciones. Y ambos son actores del proceso. Doctora Beatriz, ¿usted qué tal para la cicla o bicicleta pocón? ¿Le gusta más caminar? ¿Sí le gusta montar en cicla? Sí, me gusta, Felipe. Pocón, pero me gusta. Usted podrá decir mejor que yo que es una práctica deportiva y un ejercicio que es maravilloso para la salud, ¿o no? Además es muy completo. Ejercicio cardiovascular. Viene una historia que queremos compartir con ustedes y es la historia de Doralba Corrales. Ella tomó por hábito ir todos los días en bicicleta a su trabajo y es un buen testimonio, como decimos en otros ambientes, es una maestra de vida en ese sentido. Nos cuenta hoy en nuestra sección Medellín Activa y Saludable lo que ha alcanzado, lo que ha logrado, cómo le ha cambiado la vida y por supuesto nos invita, nos recomienda la cicla, pues no solo como actividad física, sino también como mecanismo de movilidad, como medio de transporte para aportarle mucho a la salud.
Yo decidí desplazarme pues en bicicleta al trabajo porque desde hace muchísimos años me encanta la bicicleta, para mí es el mejor medio de transporte. Antes no lo hacía permanentemente porque no tenía dónde dejarla, pero desde que habilitaron el espacio ya me encanta, lo hago todos los días. Para no hacerlo tiene que ser que esté lloviendo o tenga alguna eventualidad. Primero me siento libre, me siento muy contenta, llego al trabajo animada, con deseos de hacer todas mis labores con tranquilidad. Con relación como a los mitos y creencias que tienen los compañeros para no desplazarse al trabajo en bicicleta, yo siempre les digo, no, o sea, yo no llego así muy sudada, simplemente me voy con camisilla y allá cuando llegue me aplico otra vez desodorante. No tengo que irme con otra ropa, yo me voy con la ropa con la que voy a trabajar todo el día y no tengo ninguna dificultad. Otra de las ventajas que tiene desplazarme en bicicleta es, primero, que llego mucho más rápido que en bus o inclusive en carro. También que me ahorro dinero y algo muy importante es porque también contribuyo a un ambiente pues más sano, ¿cierto? Porque no estoy contaminando el ambiente. Yo a todo el mundo invitaría a que se desplazara en bicicleta. Tiene muchísimas ventajas para la salud física, mental, y además la ciudad está dotada de muchísimas ciclovías. Ya ahora hay mucha cultura como el respeto al ciclista. Entonces vale la pena pues como asumir este reto y todo salir en bicicleta. Doralba Corrales, ¿qué nota esa alternativa, Doralba, de desplazarse en cicla? Una delicia, no conozco nada mejor que montar en bicicleta, invitados todos por lo menos a tomar la actividad física como un mecanismo también de movilidad, de desplazamiento hacia el trabajo y poco a poco irle sumando horas y práctica al asunto. Alonso, ya entramos a los minutos finales de nuestro programa, algo así más o menos alrededor de 2 minutos, entonces por favor regálanos, tú decías ahorita que es importante que hay una corresponsabilidad entre la víctima y el victimario, danos unas recomendaciones para estas personas. A ver, número 1 es, ahorita hicieron una pregunta, la diferencia entre conflicto y violencia, ¿cierto? Mi compañera dio pues como unas indicaciones, pero bueno, el conflicto está antes de la violencia, ¿cierto? Es muy importante, bueno, cómo resolvemos esos conflictos, ¿cierto? Mirar ampliamente qué lo está generando, ¿cierto? Para no llegar al asunto de la violencia, ¿cierto? Lo otro es que, bueno, también uno pasa mucho tiempo de la vida en el trabajo, 8 horas, 9 horas, 10 horas, ¿cierto? Bueno, también qué me motiva es preguntarme, yo como trabajador, ¿realmente esta es mi apuesta por la vida, ¿cierto? Y lo otro es también del lado, digamos, del empleador, es, bueno, ¿cómo está mirando el trabajador? Si es solamente una persona que entrega un producto o es una persona también que ayuda, digamos, a fortalecer la empresa, ¿cierto? A engrandecerla. Y del lado del trabajador, vuelvo otra vez, se está potenciando como ser humano también, ¿cierto? Y si tiene familia también, eso se va a retribuir como a su familia. Otra de las recomendaciones es que antes de dejar que se lleve hasta la violencia, es bueno percatarme, porque hay veces puedo tener como trabajador y también como empleador historia de violencia, ¿cierto? De violencia intrafamiliar, de otro tipo de violencia. Y violencia también política habría ahí, y uno llega al trabajo, uno no deja, digamos, todo lo que soy en mi casa. Yo llego al trabajo con todo lo que soy, ¿cierto? Entonces es como mirarme también ahí, o sea, mirar como de lado y lado. Y ya lo dijeron, pues como a lo largo del trabajo, o sea, lo que pasa es que somos de la cultura es que esperemos a ver qué pasa, ¿no? Inmediatamente veamos como un asomo de violencia o de conflicto, inmediatamente solucionarlo o ponerlo o pasarlo vía palabra, ¿cierto? O por los conductos regulares para que no se vuelva
digamos, un caso más problemático. Muy bien, Alonso, muchas gracias, hombre, por la participación. Yo creo que finalmente vale la pena insistir, aunque han estado saliendo en los últimos minutos constantemente en estas líneas telefónicas para recibir orientación y resolver estas situaciones. 513-2929, extensión 104, y 385-5408, que es la línea de la Secretaría de Salud. También el correo, salud.laboral@medellin.gov.co, salud.laboral@medellin.gov.co. Pueden encabezar el mensajito para el doctor Gaviria y él los atenderá. Alonso, muchas gracias, doctora Muchas Beatriz. gracias a ustedes. Muchas gracias, Alonso, por acompañarnos y los esperamos mañana. Mañana hablaremos sobre la consulta preconcepcional, que es aquella importantísima consulta que debemos hacer los futuros padres antes de la gestación, en la cual nos van a dar pautas de hábitos de vida saludables, no solamente para tener un óptimo embarazo, sino además un óptimo parto. Invitados todos para mañana a las 11 de la mañana. No nos dejen solos. Esto tiene sentido si ustedes están ahí. Regresamos mañana. Feliz día.